¿Te llegó la invitación, profe? Ya es la última vez. Listo. Buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Les agradecemos que nos estén acompañando en este Instagram Live de la Corporación Teje Caminos. Nosotros hemos estado haciendo estos encuentros con diferentes personas, actores y expertos en varios aspectos de la educación inclusiva para poner a disposición de las instituciones educativas conocimiento útil que nos permita materializar la educación inclusiva y dar una atención pertinente pues a los estudiantes con discapacidad. Hoy tenemos una invitada espectacular que es la profesora Alexandra Cruz, especialista en comunicación aumentativa y alternativa, y vamos a estar conversando con ella. Entonces agradezco a todas las personas que estuvieron conectadas ahorita en la prueba y a las personas que están conectados ya ahora en esta transmisión por acompañarnos. Vamos a volver a enviar la invitación a la profe Alexandra para que se conecte junto con nosotros y podamos empezar a compartir este tiempo tan importante con la profe. Mientras tanto, yo les voy contando que el próximo 11 de mayo, es decir, el próximo lunes, vamos a estar conversando con Julia Chuquitaipe. Julia Chuquitaipe es una guía intérprete, es una docente también de apoyo del Perú que mediante una organización que se llama Mesa de Reino acompaña a la Asociación Peruana de Sordociegos y con ella vamos a estar hablando sobre apoyos para los estudiantes sordociegos que nos permitan pensarnos qué hacer en los escenarios educativos y vamos a estar hablando con ella también sobre algo que no conocemos mucho y que no hemos oído hablar mucho, que es la figura del interventor. Mi profe, ¿cómo vas? Te la vuelvo a enviar, listo, ya te la volví a enviar para que ahí te aparece en el directo y podemos volver a conectarnos y ya empezar esta conversación con las personas. Como siempre en todos los Instagram Live les cuento que pueden dejar los comentarios y nosotros después de haber conversado con la profe Alexandra vamos a estar haciendo la lectura de los comentarios, de las preguntas o de las necesidades de ampliación que ustedes nos envíen para que la profesora pues pueda estar solucionando estas inquietudes, ampliando y demás para que la conversación sea también un poco más enriquecedora con ustedes. Entonces pueden estar interactuando ahí en la parte inferior. Yo voy a volver a enviar la invitación a la profe nuevamente porque no queríamos justamente perder unos minuticos de transmisión que sí se perdían en la prueba del ensayo. Mientras tanto les voy comentando que pueden encontrar las grabaciones de los anteriores Instagram Live en nuestra página de Facebook y también los pueden encontrar sobre todo en nuestro canal de YouTube. Ahí hemos estado hablando y encontrarán videos sobre recursos tecnológicos favorecedores del acceso a contenidos de aprendizaje, que lo hicimos con Juan Carlos Ortiz Guerrero. Pueden encontrar también adaptaciones al servicio de interpretación en lengua de señas, que lo hicimos con Luis Fernando García, accesibilidad cognitiva con Mónica Cortés, retos y desarrollos tiflológicos con Alexandra Mejía. Y déjenme un segundo, pregunto cómo vamos acá con la conexión porque me llegan dos invitaciones para compartir pantalla, pero nos... ¡Ay, profe! Ingresaste, entonces ya te envío la invitación para compartir pantalla para que podamos empezar a conversar. Contamos con la participación de 40. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas, Sara? Hay 3 personas. Ahora sí, profe. Estoy compartiendo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A las personas que nos acompañan, les agradecemos por estar acá. Tenemos en este momento 42 personas y para las personas que nos vean, profe, después en el canal de YouTube o que vean la conversación después, te agradecemos por estar acá y te pedimos que inicies con una breve presentación de quién eres, tu experiencia y demás en el tema, que por supuesto es una experiencia amplísima para estar hoy también siendo maestra de la Universidad Pedagógica en el tema. Ok, bueno, Sara, voy a comentar como a grandes rasgos un poco a qué me he dedicado como en estos últimos años. ¿Están escuchando bien? Yo escucho entrecortado. Sí, no sé, ustedes me confirman abajo con manitas arriba, con manitas abajo, si se escucha bien o no se escucha bien. Yo estoy escuchando un poco entrecortada.
No te escucho bien, pero sí el volumen está más bajito que al inicio, pero te estoy escuchando bien. O sea, no, Ellos no hay. están diciendo que escuchan perfecto. Listo, Listo. vale. Entonces, Bueno, si quieres, entonces nos puedes ir contando. te comentaba en un principio, o sea, mi formación disciplinar, yo soy fonoaudióloga. Tengo una especialización en comunicación aumentativa alternativa y una maestría en educación con un énfasis en desarrollo cognitivo, creatividad y sistemas de aprendizaje. Pues durante mucho tiempo me desempeñé un poco más en el área disciplinar, abordando más a personas con discapacidad intelectual, a personas con discapacidad motórica, a personas con limitación auditiva, autismo, y me dediqué un poco al área de rehabilitación, y eso fueron como los primeros años. Ya posterior a eso, me dediqué un poco más a la docencia universitaria, que es en lo que actualmente me desempeño gratamente, y llevo muchísimos años desempeñándome como maestra universitaria, tengo más o menos 15 años, 16 años de experiencia, los cuales han sido más en la Universidad Pedagógica Nacional, aunque he tenido la oportunidad de trabajar en universidades como la Iberoamericana, como la Manuela Beltrán, el Minuto de Dios, pero digamos que mi escuela de formación a la que yo quiero muchísimo y amo, pues es la Universidad Pedagógica. Pues allí he tenido la oportunidad gratamente de formarme en el área de comunicación aumentativa y alternativa y también un poco también detectar algunas de las necesidades que van a ser un poco las que también voy a conversar contigo pues a lo largo pues de esta sesión. Eh, Básicamente, eso es como lo general a nivel disciplinar. No sé si quieras conocer algo más. No, mi profe, perfecto. Muchísimas gracias por tu presentación. Y si quieres, empezamos entonces de una vez con las preguntas que habíamos Ok, preparado alrededor de la conversación del día de hoy, de tal manera que más tardecito podamos empezar a leer las preguntas que tienen las personas y poder también empezar a responder estos interrogantes. ok, Nosotras habíamos preparado previamente algunas preguntas con las que voy a empezar para las personas que de pronto no conocen del tema e incluso para nosotros que a veces tenemos algunas confusiones sobre comunicación aumentativa y alternativa, si nos puedes contar qué es la comunicación aumentativa y alternativa y qué diferencias hay entre los sistemas aumentativos y los sistemas alternativos de comunicación, porque a veces pareciera que fueran sinónimos y en sí. realidad no es así. Sí, bueno, esa es como una de las preguntas del millón. Sentiría yo que a nivel de educación y que en general las personas que trabajamos con discapacidad nos preguntamos mucho. En un primer momento hay literatura y pues voy a mencionar también como algunos autores en algún momento como que no hacen distinción. Entonces uno puede encontrar textos donde de pronto lo aumentativo puede ser como en algunos momentos sinónimo a lo alternativo. Pero, ¿qué precisiones podemos hacer? Obviamente, lo aumentativo es cuando se trabajan herramientas que vayan centradas en imágenes, pensémoslo, en un código distinto al oral, pero en realidad el niño que va a ser usuario de esa comunicación sí tiene un nivel de oralidad, es decir, habla, ¿sí? De pronto no lo hace de manera tan inteligible, de pronto no se le entiende, pero se le da un sistema aumentativo con el fin de que él potencie esos recursos que ya tiene en el habla. Es decir, si el niño produce más las palabras, lo que va a hacer el sistema aumentativo es que le va a ayudar a mejorar esa producción de esas palabras, ¿sí? A partir de unas características de señalamiento, a partir de unas imágenes que sean más claras. Es decir, el sistema actuaría como un complemento a esa producción oral que él vaya a realizar. Por el contrario, ¿qué vamos a encontrar en lo alternativo? La comunicación alternativa está un poco más dirigida a las personas que definitivamente no oralizan, que definitivamente no hablan y que requieren de utilizar un mecanismo de compensación distinto al oral.
que lo encontramos allí en personas, obviamente, por ejemplo, en niños con síndrome de Down que no hablan. Sabemos que hay muchos niños con síndrome de Down que hablan, pero hay uno Ujú. tanto que no habla también. Encontramos niños con discapacidad intelectual que tampoco son orales, personas con discapacidad motórica. Entonces, cuando no hablan, ahí la comunicación actúa es para que ellos reemplacen esa habla y puedan comunicarse a partir de esos sistemas que a futuro se vayan implementando. Claro, acá lo estoy mencionando un poco con población, pensemos lo infantil o niños, pero si pensamos también en personas adultas, vemos que también hay personas de otras Ujú. edades que de pronto tienen otras condiciones como un aneurisma, como hemorragias, como unas trombosis, donde también quedan con lesiones a nivel de habla y quedan con trastornos en el lenguaje. Entonces, para esas personas Sí. también se hace uso de la comunicación, en ese caso no alternativa, sino aumentativa, para que obviamente mejoren esa parte de producción. Entonces lo estamos manejando como a lo largo de la vida. Esa es la diferenciación. Una suple el oral y la otra complementa lo oral. Esa es la distinción básicamente. Perfecto, sí. Una es sustitutiva y la otra complementa el Correcto, proceso comunicativo. correcto. Perfecto, profe. ¿A qué población beneficia los sistemas de comunicación aumentativo y alternativo? Porque ya nos estabas enumerando casos específicos de poblaciones que se ven beneficiadas por el uso de estos sistemas, pero un poco a veces se ha asociado y que esa es, digamos, una de las principales razones por las que estamos planteando este Instagram Live, y es que se ha asociado la comunicación aumentativa y alternativa exclusivamente al pictograma y Sí, el pictograma exclusivamente a la población con autismo. sí. Entonces, un poco para ahondar en eso, ¿qué otra población se ve beneficiada de estos sistemas? Pues a ver, Sara, pensaríamos que cualquier persona puede trabajar sistemas de comunicación aumentativo y alternativo. Incluso pienso que cualquier persona, incluyéndonos nosotros, y ya voy a darte un poco la precisión. Es decir, hablamos de todos aquellos niños que en algún momento no pueden oralizar, de todas aquellas personas con autismo que están dentro del espectro autista, personas con una discapacidad motórica que tengan un componente motor en la parte oral y componente motor en miembros inferiores, personas con discapacidad Uh intelectual, -huh. personas sordas también en algunos de los casos, pero no como mecanismo de uso de una segunda lengua, sino como apoyo a algunos procesos de pronto educativos, básicamente, donde no lo vemos tanto, obviamente en personas con limitación visual porque no lo necesitan. La población adulta que te citaba, que pueda tener unas condiciones de unas afasias, de unas condiciones neurológicas asociadas, también es frecuente ver que se están implementando ese tipo de sistemas en personas que tengan, por ejemplo, Parkinson, donde es frecuente la pérdida del lenguaje, personas que tengan Alzheimer, donde también hay un componente de memoria y de lenguaje que también Uh está -huh. dado. ¿Qué pasa? Cuando te decía que muy seguramente nosotros, ¿no? Vemos que muchos de nosotros en el diario vivir podemos estar expuestos a muchas situaciones de salud, incluso como las que hemos estado viviendo, ¿no? Entonces, si uno de pronto está en una condición de salud donde requiere, por ejemplo, que lo intuben, ¿sí? Básicamente, cuando tú vas a un hospital y te intuban, al otro día tú no puedes hablar mucho, Sí. ¿sí? En ese momento, la comunicación te puedes suplir ese periodo de intubación y puedes comunicarte de acuerdo a necesidades básicas en ese periodo de tiempo en el que tú lo requieras, ya después tú vuelves a hablar. Entonces, por eso hablo de ciertas condiciones. Si tú tienes la oportunidad de viajar a otro país, si no hablas un idioma como el japonés, por Dios, como idiomas que tengan como un nivel de dificultad, pues obviamente cargar un pictograma y señalar que quieres una Coca-Cola o señalar que quieres una Claro, hamburguesa, claro, ahí sería complementario porque no es que tú tengas discapacidad, sino que tú en ese ambiente, por no tener esa lengua, obviamente claro. entras en un proceso de desventaja frente al uso de ese lenguaje. Donde se ha venido abordando un poco más también adicional al oral, y me gustaría también hacer la precisión. Se está
trabajando mucho en la vinculación de procesos de lectura y escritura, Sara. Sí, es decir, encontramos obviamente los niños de educación regular que quieren ser estimulados y que leen de pronto más rápido cuando hay un uso de pictogramas, ahí sí lo menciono como tal, no el sistema sino el pictograma, porque sabemos que la escritura en un principio funciona como un ideograma. Primero el niño lee imágenes y después ya empieza a decodificar y a leer las letras, las palabras, todo lo que va relacionado con significado. Entonces en esos casos es muy exitoso. Y miramos ya en el caso de discapacidad, por ejemplo, experiencias muy exitosas. Yo tuve la oportunidad de trabajar, asesorar unos proyectos con los estudiantes de la universidad, donde ellos realmente hicieron una práctica en un sitio donde había niños con síndrome de Down en una institución, y ahí todo el manejo que hacían era de lectura y escritura, animar a la lectura y la escritura, pero a partir de del uso de sistemas de comunicación. Y de pronto también miramos cómo los niños eran más exitosos aprendiendo a leer y escribir de una manera un poco más familiar, con imágenes, con representaciones, a diferencia, y nosotros pues le decimos al niño que repita palabras o que repita frases como tal. Eso es como el contexto así a manera general de dónde la podríamos llegar a utilizar y como en qué momentos como tal. Ok, perfecto, sí. Y eso me parece súper importante, entender que no solamente es para población con discapacidad o solamente en el marco de ciertos momentos, sino que los sistemas alternativos y aumentativos también pueden servir para otras condiciones que no son necesariamente condiciones de discapacidad, que se presentan en momentos específicos y que después se pueden ir modificando a medida de que se vaya dando esa interacción con el lenguaje de la que tú nos estás hablando y de que se vaya dinamizando el proceso. Bueno, ahí viene la pregunta que para mí es una pregunta fundamental, y es, ¿qué otros recursos aparte de los pictogramas integran estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa? Porque si bien los pictogramas son unos de los más conocidos, no son los únicos, y sí creo que en nuestras comunidades educativas hay mucho desconocimiento, y en las familias también, a menos de que se hayan acercado a la sala de comunicación aumentativa y alternativa de la pedagógica y demás, no es de tanto conocimiento público cuáles son esas otras herramientas o recursos que hacen parte de estos sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Sí, Sara. Los sistemas aumentativos tienen una clasificación muy amplia, pero ¿cuál es el principio fundamental bajo el cual fueron creados? Primero, que fueran universales, ¿sí? Es decir, que si los entendemos acá en Colombia, se entiendan en la China, se entiendan en la Alemania, lo que varía es la lengua, o sea, las palabras en las que van a ir un poco descritos. Pero ¿cuál es el rasgo universal de los sistemas de comunicación? Si son universales, que los símbolos sean reconocidos realmente. Entonces, si yo muestro, por ejemplo, la figura de una mano, que es la que en este momento estoy colocando acá, y está el que lo entendemos. Claro, esto en cualquier lugar del mundo significa que está bien, ¿sí? O que estoy diciendo que sí, claro, que estoy afirmando. Nunca en ningún sitio del mundo va a ser malinterpretado de otra manera. Entonces, esos son rasgos universales que tienen los pictogramas. El otro rasgo es que sean un poco que den cuenta de las acciones cotidianas que nosotros hacemos, es decir, que dé cuenta de lo que se hace en la comunicación, ¿no? Las acciones cotidianas es que si yo estoy desayunando y hago esta acción y está reflejada en una imagen, pues esta es la acción de desayunar o de tomarme algo en un vaso, que si yo hago esto con la cuchara, pues esto sea coherente también con la acción. Hay un elemento que también está como implícito dentro del uso de pictogramas, y es que como no solamente van referidos a imágenes, que tú estabas diciendo, como dibujos, se dice que incluso uno de los primeros acercamientos que debe tener el niño antes del manejo de pictogramas es el manejo de fotos reales. Las fotos reales también están consideradas como sistemas de comunicación, tanto aumentativo como alternativo. Y es el primer acercamiento porque el niño, a partir de la foto, es que necesitaría
primero llegar a comprender su entorno más inmediato. Es decir, es más importante en cierta medida que el niño se reconozca en una foto como él, en su foto real, Claro. con su cámara, que reconozca a su familia, que reconozca su casa, antes de llegarla a reconocer en el pictograma, pues porque ahí requiere un nivel de simbolización y de comprensión distinto. Entonces, hay un tránsito en el trabajo de esos sistemas y primero los chicos pasarían por el uso de fotos reales de su casa, de su maestra, del baño, etcétera, para hacer una transición ya con los pictogramas, que son los que estamos conversando, las imágenes como con otras características. Se vincula Que eso también. me parece muy importante porque algo que ha estado pasando en las instituciones educativas es que se dice, bueno, los pictogramas apoyan el proceso comunicativo de las personas, entonces empecemos a usar pictogramas. Sí, Como si por sí mismo la imagen ya me generara sentido, ¿no es sí. cierto? Como si el pictograma por sí mismo ya funcionara y no fuera necesario todo el proceso previo de, como tú nos cuentas, desde las imágenes, desde las fotos, desde lo más concreto para el estudiante, lo más cercano, empezar a generar esos sentidos. Claro, además que partamos que no todos los vamos a interpretar de la misma manera, sobre todo un niño que está en etapa inicial, que hasta ahorita está accediendo a esta información, él lo puede ver incluso también como un juego, ¿no? Voy a jugar a la lotería y sin que eso necesariamente tenga que ver con una lotería, ¿no? Entonces, sí es importante como conservar esos aspectos. Devolviéndome un poquito a lo que tú estabas mencionando, hay sistemas que están Uh centrados -huh. en la escritura. ¿Sí? Entonces, la escritura es uno de los primeros sistemas de comunicación aumentativo y alternativo y es el que Uh todos, -huh. de hecho, tenemos, ¿no? Cuando tú no puedes hablar, pues tú escribes y te sacan una muela y se te pone la cara inflamada y necesitas algo, entonces haces una tarjetita y le pones a tu familia, Total. tráiganme la medicina, denme un pitillo, pásenme en el agua. La escritura es un medio de comunicación rápido y es efectivo siempre y cuando lo podamos agenciar. Entonces también es importante recurrir a la escritura y a la alfabetización, porque obviamente la alfabetización conlleva el proceso de escritura, como un elemento que también podemos apoyar. Hay muchos niños con discapacidad que tradicionalmente nos centramos en que sean orales, pero habrá cosas que desde lo biológico les impide ser orales. Entonces, como que no ahondar en esfuerzos donde vemos que hay más debilidades, pero sí darle al niño alternativas para que a partir de la escritura, de otros procesos, ellos lo puedan llegar a realizar. Pues hay muchos sistemas de comunicación, uno de los más conocidos acá en Colombia es el SPC, que es el Sistema Pictográfico de Comunicación, y pues es el que tiene más representaciones claras, que incluso ustedes lo pueden rastrear por Google Académico, que está traducido prácticamente a Sí. cada uno de los idiomas, porque te aparece el pictograma en la parte superior y en la parte de abajo está la palabra, en el idioma tú lo puedes pasar a Sí. alemán, si estás en Alemania, a francés si estás en Francia, y pues tiene como la mayor posibilidad de que el niño pueda tener un nivel de interacción. Pero pues hay otros que también manejamos acá en Colombia, pero ese es como el más cercano y el más familiar para abordar desde en el trabajo en personas con discapacidad. Perfecto, profe. Hay una pregunta que también, mejor dicho, todas las preguntas que estamos hablando en este Instagram Live son adentradas y están pensadas por confusiones que se han tenido a lo largo de la experiencia. Y esta Sí, pregunta que viene no es la excepción, porque definitivamente sí se han causado muchas confusiones frente al tema y a veces desde el desconocimiento no sabemos si la respuesta es afirmativa o negativa. Y es, los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos funcionan como mecanismos compensatorios del habla. un poco de ¿De acuerdo a la oralidad? claro, un poco de acuerdo a la definición que estábamos dando de alternativo, sí debe compensar el habla. Sí, porque si no tiene habla, el chico debe comunicarse a partir en este caso, de otro medio de Uh -huh. comunicación, que sea un sistema aumentativo, que obviamente se haya seleccionado para ese niño. Entonces, en el caso de los niños que no son orales, debe compensar el habla. Porque si el niño no se comunica o el adulto no se comunica, pues vamos a encontrar unas barreras en comunicación
donde el chico obviamente va a perder como toda ese manejo de toma de decisiones, de autonomía, se va a anular prácticamente como ciudadano. Pensémoslo también en los adultos en los casos que yo te había mencionado. Entonces, una persona que no comunica es una persona que prácticamente no existe. Entonces, sí es algo compensatorio en el caso de las personas que no hablan por una dificultad de orden biológico o de algo neurológico. En las personas que hablan no tiene por qué ser compensatorio, tiene que ser complementario a la oralidad, es que me ayude. Voy a intentar ser un poco más clara. Cuando yo me comunico oralmente, o generalmente yo procuro utilizar las manos, por ejemplo. Yo muevo mucho las manos, muevo la cabeza, o sea, yo me muevo toda, ¿sí? Eso hace que la oralidad se soporte en todo lo que yo hago expresivamente, ¿sí? De pronto intento hacer un acento, entonces muevo más la mano, de pronto intento hablar de una manera esta palabra, entonces muevo la cabeza o abro más los ojos. Ajá. Eso es la comunicación desde el punto de vista de lo alternativo y de lo aumentativo. Cuando yo intento que el niño, en el caso de lo aumentativo, produce, pero lo que va a hacer lo aumentativo es que va a ampliar el vocabulario en ese niño, no es que va a dejar de hablar, así como yo exagero con mis movimientos, es para acentuar lo que yo estoy diciendo, ahí el niño que está hablando utiliza ese sistema, es para que aumente, para que mejore esa calidad de la producción, para que el niño pueda señalar, es decir, es que se valga de todos los recursos comunicativos posibles. Y lo pongo en el plano de que yo me estoy moviendo, porque la comunicación no solamente puede ser oral, y como que tú me preguntes y yo te respondo, y yo aquí quieta como muy juiciosa, pero de pronto no estoy diciendo nada, de pronto no llega la información, de pronto no impacta. Entonces, en los sistemas se mira eso, no solamente que el niño maneje un vocabulario, sino que el niño se ayude de muchos de esos recursos y que se ayuden de manera complementaria, así como nosotros lo hacemos, con los gestos de la cara, con las manos, o sea, todo viene siendo una contribuye a que mi comunicación en cierta medida pues pueda llegar a ser más efectiva, es más eso. Pero en el caso de la pregunta de la persona que decía, obviamente las personas que no son orales es compensatorio, o sea, ahí no hay duda. Perfecto. Y creo que eso también nos da pie a hablar un poco sobre las expectativas de la oralidad en sí misma que a veces se tienen en algunas comunidades educativas, y es que se piensa que los estudiantes con discapacidad tienen que llegar a hablar oralmente y que ese es el horizonte al que tienen que llegar, y hasta que no lleguen allá, pues no va a ser posible generar otros procesos, cuando definitivamente la intencionalidad de la comunicación aumentativa y alternativa es lo que tú nos estás comentando, potenciar el desarrollo, más no necesariamente el objetivo es hablar desde la oralidad en sí misma, que es un poco lo mismo que pasaba con la población sorda. Sí. Sí, ahí yo veo que, pues obviamente somos de una herencia, Sara, cultural oral. Sí. Donde siempre hemos privilegiado el oral, y en la medida en la que estamos nosotros privilegiando el oral, pues hemos como omitido todas las otras formas de comunicar posibles en el ser humano. Yo sentiría que no solamente con las personas con discapacidad, sino en general, ¿no? Si tú te mueves mucho, le dicen a uno, ay, no se mueva mucho, no sea posudo, no sea exagerado. Si no te mueves, te dicen, ay, usted se ve frío, no comunica nada, ¿no? Es como que hable, que esa es la única manera en la que usted se le va a entender. Pero si ponemos esa afirmación en las personas con discapacidad, pues eso es gravísimo porque es homogeneizarlos, es llevarlos por una sola ruta y decirle, usted tiene que hablar como sea. Sí. Y sí, o sea, sí, la sociedad privilegia el oral, yo lo reconozco, pero vemos que nuestros contextos y las condiciones de los niños con discapacidad no son las mismas. Está el chico que sí puede acceder al habla, pero está el chico que lo vemos no acceder, que lleva 15 años en una escuela, que ya es un joven, y que vemos que escasamente dice sonidos. Entonces, ¿por qué no le damos la posibilidad de que pueda tener otros medios de comunicación eficaz que lo ayuden a tener procesos educativos o en inclusión más efectivos, por estar centrados como en una mirada muy tubular? Entonces, siento que es una labor del docente, es una labor
de las personas, de cómo minimizamos ciertos aspectos de la comunicación, pero también es ponernos en el papel de la persona con discapacidad, ¿no? Entre más favorezcamos ese proceso, pues él va a ser más exitoso en sus aprendizajes, él va a sentirse más persona frente a los procesos, porque ya nadie va a tener que decidir por él, sino él va a decidir por los aspectos que él quiera, ¿sí? Entonces, ahí que pienso que tenemos que flexibilizarnos en educación, los maestros, los terapeutas, tener una flexibilización, yo diría, cognitiva y no ser tan rígidos en ese tipo de propuestas que obviamente Claro. se dan para la educación. El que hable, pues rico, que hable, pero el que no, obviamente tendríamos que dar los apoyos y tenemos que empezar a eliminar esas barreras comunicativas, pues a partir de esos elementos pues que he mencionado. Ok. Eso es vital en términos de la comprensión. Otra de esos imaginarios también que quisiéramos aclarar a la luz de las preguntas que habíamos preparado es que a veces nos pensamos que los sistemas augmentativos y alternativos son de altísimo costo o son todos sistemas pagos. Entonces, en ese sentido, al necesitar o al requerir un apoyo de sistemas aumentativos y alternativos, empezamos a preocuparnos porque empezamos a decir, bueno, hasta que no recibamos una donación o hasta que no consigamos cierto recurso económico, no va a ser posible que nosotros accedamos a estos sistemas y empiezan también a presentarse entonces muchísimas dificultades al interior de las familias porque empezamos a investigar y nos damos cuenta que algunos, no todos, algunos sistemas pues tienen costos altos y empezamos como si hubiera también una barrera en términos económicos. Y me pareció muy interesante cuando preparábamos la entrevista que tú nos hacías un llamado, ok, no necesariamente es de esa manera. No todos los sistemas aumentativos y alternativos son de alto costo. Y a la luz de tu experiencia, que es sumamente valiosa, has logrado también generar herramientas de sistemas aumentativos y alternativos que sean de bajo costo. Entonces, esa es justamente la siguiente pregunta con la que te pedimos que nos apoyes y es ¿qué alternativas tenemos para acceder a los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa desde tecnologías de bajo costo? Sí. Bueno, voy a hacer como una precisión entre el bajo costo y el alto costo, o la alta tecnología y la baja tecnología como de manera gruesa. Baja tecnología es aquello que Sí. elaboramos un poco con insumos o con materiales que tengamos los terapeutas, maestros en general o incluso la misma familia. Y pues alta tecnología es aquello que obviamente requiere de una mayor elaboración, como el caso de un computador, una tableta, un pulsador, que es como un ratón como el que yo tengo acá, pero mucho más grande, en el que pues para los niños, por ejemplo, con discapacidad motórica que tienen mucha dificultad de tipo manual. Claro, y lo ideal, pues sí, uno diría que la persona tenga apoyos o ayudas de alta tecnología, pero vemos que el grueso, al menos de nuestro país, Colombia, yo me ubico mucho en Colombia, porque si ustedes Ujú. miran la literatura, por ejemplo, de España, de Inglaterra, que es donde se gestó este movimiento de la comunicación aumentativa alternativa, pues allá van a encontrar que hoy en día, pues todo es de alta tecnología, o sea, baila que uno esté trabajando con cosas de baja tecnología, pero son países que llevan 50, 70 Claro. años trabajando en eso. Entonces, nosotros que estamos en Colombia, sí somos de todas maneras muy contemporáneos en esos procesos y pues nuestra situación social también nos permite pensar en otra serie de recursos distintos, lo pienso más en ese sentido. Entonces, ¿cómo sería baja tecnología? Baja tecnología, obviamente el chico tiene que tener un proceso evaluativo, pensemos que ya se evaluó, hay que evaluarlo, hay que saber si es candidato para usar un sistema de comunicación por una persona obviamente que lo pueda hacer, Sí. se tiene que mirar muchas cosas, pero después de que se le selecciona el sistema, lo que tendríamos que hacer es empezar a determinar bueno, cómo son los recursos de acceso que él va a tener al interior de su casa o al interior del colegio, todo lo que es un poco accesibilidad, todo lo que es DUA, diseño universal del aprendizaje, porque también los sistemas funcionan bajo ese diseño universal del aprendizaje. Entonces, si yo ya como maestro reconozco eso, tengo que empezar es a mirar, bueno, esa familia con qué cuenta, que es todo el análisis de contexto. Hay cosas tan sencillas que uno podría hacer una hoja tamaño carta. Si al niño se le seleccionó, por ejemplo, el SPC, que es el
sistema pictográfico que en este momento estoy citando, pues podríamos pensar de pronto en una adaptación, por ejemplo, de esos pictogramas sobre la hoja. Entonces, hay muchas páginas en este momento en Internet que tienen esos sistemas de comunicación. Entonces, la idea sería que si yo, maestro, ya sé cuál es el vocabulario que debe utilizar el niño, yo ya descargo ese vocabulario y lo que voy a hacer es que empiezo a seleccionarlo, lo imprimo y lo empiezo a organizar sobre la hoja. Eso es baja tecnología. Sí, es como si yo ensamblara más o menos, voy a ser explícita, como si yo ensamblara una guía, como si yo recortara unas fotos y las dispusiera sobre una hoja. Puedo colocar después esto de pronto en un acetato, ¿sí? Y eso es bajo costo, es decir, a la familia en esto no se le van más de 5,000 pesos, creo que incluso es mucho porque no va a gastar toda la resma, ¿sí? Y podríamos decirle, bueno, no los imprima a color. El color tiene una condición, pero ya en el punto de vista evaluativo habrá niños que sean más receptivos al blanco y negro, otros al color, eso depende de la adaptación, y ya tendríamos un tablero de comunicación que se le puede trabajar al niño, ¿sí? Esa sería una manera. Claro, otra manera es si yo tengo el computador, si yo tengo la tableta, pues hay muchas páginas en este momento en Internet donde uno puede descargar, de hecho, tableros completos, Sara. Entonces, tú descargas el tablero de acuerdo a la necesidad del niño y en el sistema específico. Entonces, si yo ya analicé mi estudiante y mi caso y sé que ese niño tiene problemas en comprensión, en lenguaje receptivo, pues sí, con la ayuda de la persona que obviamente me está asesorando, me descargo esa información y solamente verla en la tableta, verla en el celular, verla en el computador y que el niño pueda realizar como esos apoyos. Otros obviamente se tienen que realizar con el acompañamiento del especialista, ya pensaríamos ya como en ayudas donde va a ir soportado el sistema, es decir, no es solamente el tablero de comunicación, sino de pronto, por decir algo, hay niños con problema de movilidad, entonces no van a poder tener siempre su tablero en la mano. Entonces, por ejemplo, hay algo que se maneja, es como un delantal comunicativo, entonces se le coloca al niño el delantal para que el niño en la parte de acá tenga sus pictogramas, y cuando vaya a hablar contigo, en vez de decirlo oralmente, el niño va a ir señalando los pictogramas. Entonces, esa es una ayuda técnica, pues un delantal es en tela, un delantal es con velcro para que las fichas fijen, y es una propuesta que es realmente muy económica. Se le dice a la familia, saque un retazo de algo que usted no utilice, de una camiseta, de un blue jean, y ahí ensamblamos pues elementos del sistema. Entonces, a eso voy con que tendríamos que mirar recursos y que eso tiene una fuerte tendencia a que trabajemos con los costos bajos, pues porque sabemos que muchos niños necesitan comunicación aumentativa alternativa, pero casi ningún papá decide optar también por esta opción porque se ha dejado ver culturalmente que esto es supremamente costoso. Y pues yo entiendo también, ¿no? O sea, a mí me dicen que tengo que comprar un aparato que cuesta un Dynavox, que lo hablábamos un poco antes cuando conversábamos las preguntas, pues un Dynavox cuesta 12, 15 millones. Es decir, ¿quién tiene 15 millones? De hecho, incluso nosotros, es muy complicado. Entonces, sí acercar a las familias a ese trabajo, y un poco que el educador, que el maestro de apoyo, que el especialista en comunicación que conozca estos procesos, pues que pueda acompañar a los padres para que los padres también empiecen a trabajar en la elaboración de material con estos niños que obviamente lo requieren. Ok, perfecto. Yo creo que has tocado puntos muy importantes y que permiten dilucidar que definitivamente es posible y por ahí, como comentaba la profesora Livia Vélez, que es un tema de optimizar el material que tengamos a la mano, de la recursividad que se tenga y sobre todo me parece muy importante de los recursos que se utilizan una vez ya se conoce y se ha establecido cuál es el tipo de comunicación del estudiante. Entonces, también es entender todo el proceso previo que que se debe llevar a la práctica desde todos estos previos para no llegar de un momento a otro desde el desconocimiento, sino desde ya la comprensión de la condición específica del estudiante, de los antecedentes, de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado, de cómo se comunica con su familia en ese núcleo familiar, que siempre se generan muchas alternativas de comunicación que a veces nosotros desconocemos y cómo a partir de ahí, ya cuando se ha establecido el sistema de comunicación, se empieza
a generar todas nuestras estrategias que definitivamente yo creo que nos permiten tranquilizar un poquito también a las comunidades educativas y desmontar ese imaginario de que se necesitan muchísimos recursos económicos, económicamente hablando, para poder tener un sistema de comunicación aumentativo y alternativo, porque, por ejemplo, la opción de la camisa es una opción muy sencilla, muy próxima, que pueden empezar a incorporar las personas, que se puede hacer con la guía de la sala de comunicación, con la guía de las personas, y que finalmente tiene los resultados que potencializa el proceso de comunicación. Entonces, Sara, en ese sentido, te iba a comentar como algo ya muy chiquito para cerrar como esta parte de la pregunta que estás haciendo y es, pues hoy en sí. día que estamos como en el boom de las apps, que cada día hay más apps en los celulares, hay muchas apps de comunicación aumentativa alternativa, muchísimas. Entonces hay unas que se pueden instalar en los celulares y que van de acuerdo, son un poco estandarizadas, pero de pronto para aquellos niños que hasta ahorita están iniciando procesos de comunicación serían muy evidentes. Entonces encontramos, por ejemplo, unas de Arasá que van para personas autistas, encontramos unas apps que van dirigidas a personas con discapacidad intelectual para mejorar cosas específicas en sintaxis o en estructura gramatical. Entonces también el explorar, hacer, no sé, las personas que nos estén escuchando pueden explorar apps para comunicación aumentativa alternativa y ahí les sale un listado, son animadas, tienen decodificación auditiva, que eso también es importante, tienen vocabulario sencillo, claro. Esto no es la única manera, ya hago la precisión. El niño puede utilizar una app, pero adicional a eso, tendría que trabajar con un tablero de comunicación específico de acuerdo a lo curricular que esté viendo en su curso y con complemento a esto, pues también vemos los cuentos que vienen adaptados, por ejemplo, a sistemas de comunicación. Es decir, es como todo el material contribuye para esa eficacia de la comunicación del niño o de la persona como tal, ¿no? Es más que todo eso. Profe, y ahorita me surge una pregunta. ¿Cómo el proceso de comunicación se va modificando? Que es una pregunta no planeada, sino que surge en este Sí. momento. ¿Cómo el proceso de comunicación se va modificando y a veces va cambiando? ¿Cómo se da esa dinamicidad en términos del cambio de sistema y demás? Porque me imagino que uno puede en algún momento del ciclo vital estar con un sistema de comunicación y que nos funcione y que sea óptimo para todo el desarrollo, pero que a medida que se va aumentando en ese ciclo vital, se vaya modificando por razones diferentes, que me imagino que puede ser involutiva o evolutiva, pero que puede cambiarse. ¿Cómo se ha manejado? ¿Qué es la recomendación que se hace Sí, ahí? pues bueno, yo como principio básico tengo primero hacer una evaluación ecológica del niño. Lo ecológica un poco es ver cómo el niño se comunica en el contexto independientemente de la discapacidad que tenga, porque es que a veces las nociones de discapacidad son muy de etiqueta, Sara. Entonces le dicen a uno, el niño tiene autismo, entonces uno ya supone, no habla, no mira, no toca. Uh -huh. No, evalúelo antes de revisar todas las 10 opciones que muy seguramente le dieron a usted los autores en el libro. Entonces, una observación ecológica es eso, mirar al niño en contextos naturales, la ecológica. ¿Cuáles son los contextos naturales? La familia, mirar al niño a la hora de recreo. Bueno, estoy hablando de contextos muy diferentes a los de Claro. cuarentena, porque obviamente ahorita todos estamos pues encerrados en las casas. Que tengamos la oportunidad de mirar al niño en distintas clases, es distinto el comportamiento en una clase de un niño a la hora de matemática a la hora de educación física. ¿Sí? Ahí los niveles de comunicación varían. Y mirar al niño en condiciones espontáneas, cuando quiere ir al baño, cuando está ansioso, cuando quiere pedir un alimento, ¿sí? Eso es como hacer un proceso de evaluación ecológica. Pero ¿qué más evalúa uno? Percepción, porque si tú no tienes buena percepción, y hablamos de que la mayoría de sistemas están centrados en imágenes, están centrados en fotos, pues muy difícilmente vas a poder trabajar un sistema de comunicación con alguien que tenga unas complicaciones visuales asociadas, obviamente, a una discapacidad. Miramos toda la parte cognitiva. El niño debe tener unos procesos de comprensión. Si el niño no te comprende nada, ahí tendríamos que pensar en otras herramientas, porque ahí la comunicación aumentativa, pues obviamente no sería el proceso a seguir. Miramos si sabe algo de lectura, algo de escritura, también se evalúa.
Y miramos memoria, porque obviamente la memoria es un proceso fundamental para todo lo que tiene que ver con aprendizaje. Ese es como, te estoy hablando como de un rastreo súper grande de qué es lo que se debería evaluar. Entonces, si yo tengo en cuenta eso en el proceso de evaluación y digo, tal niño sí se va a trabajar con un sistema de comunicación, pues yo empiezo a mirar esa misma evaluación en el marco de lo que yo voy trabajando con el sistema. Es decir, el niño está en primero de primaria, el niño atiende a los conceptos, el niño aprende, el niño pregunta y el niño está usando el sistema. Ok, dejemos el sistema, pero lo que varía es la dificultad en el uso del sistema. Entonces ya no le pongo, por decir algo, tableros de comunicación tan sencillos que tengan solamente caras o que tengan expresiones de mano, donde exprese necesidades de ir al baño, sino que ya le puedo hacer tableros de comunicación por áreas temáticas. Esos tableros se llaman, por ejemplo, bitemáticos, porque tienen áreas temáticas curriculares que se trabajan en el colegio con el niño. Entonces le puedo hacer preguntas en un solo tablero que den cuenta de ciencias, pero le puedo preguntar también de matemáticas, como es la comunicación, ¿sí? Es un poco pasar esa comunicación oral a los pictogramas. Entonces ya son tableros más densos. Si ustedes llegan a explorar los tableros en Google, donde les digo, van a encontrar tableros muy elementales, pero van a encontrar, por ejemplo, de tres filas, que esos son muy cortos visualmente, pero van a encontrar, por ejemplo, tableros de 15 filas. Eso es complejo visualmente, pero es complejo desde el punto de vista cognición. Entonces, cuando tú me preguntas dónde se ve el nivel de dificultad o que yo debiera avanzar, es en ese sentido. Si yo veo que hay unos niños que hasta ahorita tienen una comprensión sencilla, pues a esos niños de comprensión sencilla, los sistemas van dirigidos a que expresen necesidades básicas, como quieren ir al baño, si quieren tomarse un chocolate frío o caliente, las opciones, que tengan respuestas de sí y no, que digan que están cansados, porque en principio nosotros comunicamos es acerca de eso, ¿sí? Pero si veo que el chico tiene potencial, que está en un nivel de un tercero de primaria, que ya está trabajando conceptos, ese primer nivel de comunicación que yo le daba al otro niño, pues ya me quedó muy elemental, no lo puedo dejar ahí. Entonces ya empiezo a que relacione áreas curriculares en sus tableros, ya le hago preguntas yo un poco más elaboradas, le pido información a partir del sistema para que él la dé, y ahí lo tengo que ir evaluando y tengo que ir subiendo como el nivel, un poco de demanda cognitiva, por decirlo así, para que él amplíe ese proceso de comprensión, porque si no lo hago, también lo estoy dejando como en solamente un límite, señáleme y deme respuesta, sí o no, sí o no, sí o no, y ese es como un primer nivel de la comunicación, que otros usuarios deben trascender, obviamente. Perfecto, profe, muchísimas gracias por esa aclaración. Y vamos con la última pregunta que teníamos programada para ya empezar a leer los varios comentarios que hay y que nos han puesto. Que es una pregunta que creo que en este momento no se puede responder a la profundidad que se quisiera, y también por eso hubo procesos de formación en especialización, porque seguramente la pregunta es muy amplia, pero es cómo agenciar didácticamente la comunicación aumentativa y alternativa en la escuela. Pues a ver, voy a intentar sintetizar esa pregunta como en varios momentos. En un primer momento, me parece que el maestro que está con el niño en la escuela debe ser un poco, a ver, debe explicitar y debe darle importancia al proceso comunicativo. Entonces estoy hablando de un maestro de básica, estoy hablando de un maestro preescolar, estoy hablando de un maestro en general que esté con el niño que presente esa situación comunicativa. Si el maestro detecta eso, eso ya es una manera de agenciarlo, es decir, yo no lo debo pasar por alto. Es que como tiene discapacidad y no habla en natural, dejémoslo que siga sin hablar. Cuando yo estoy omitiendo esa situación, pues obviamente estoy contribuyendo a que esta dificultad se vaya agravando a lo largo de la vida de este niño. Entonces es un poco estar alerta frente a ese proceso. Ese es como el primer momento. ¿Cuál sería el segundo momento?
Si yo sé que hay algún profesional que me pueda ayudar o que me pueda colaborar, que un poco reconozca el proceso, pues obviamente solicitar el apoyo de ese profesional. Si no hay un profesional específico, empezar a indagar en aquellos elementos de la didáctica que no son convencionales. Es decir, Sara, todos los maestros a veces de manera intuitiva empezamos a trabajar unas prácticas con nuestros niños, no porque lo diga el libro, no porque me hayan dicho que es de esa manera, sino porque tú detectas que como que por ese lado no es. Entonces, venga, me voy por el otro. Entonces siento que un maestro que cuestione eso y que proponga unas didácticas distintas también puede llegar a beneficiar a estos niños. Yo me doy cuenta que él no habla, yo me doy cuenta que insistiéndole en la pregunta, él nunca me va a responder. Pues venga, le escribo, venga, le dibujo, venga, le muestro la tarjetica a ver si me responde frente a esa tarjetica. Entonces, claro, ese podría ser también como algo intuitivo que siento que la mayoría de maestros lo hacemos sin necesidad de que nadie nos diga que hay que hacerlo. Y el otro proceso que sentiría yo es un poco también hacer conscientes a la familia de estas necesidades, ¿no? Para que obviamente la exigencia dentro del oral pues no persista en el niño. Esas son como las maneras un poco de agenciar. Si tenemos un profesional de apoyo que maneje el área de comunicación aumentativa, pues mucho mejor, porque pues él nos va a poder encauzar todos los procesos de sistemas, de ayudas técnicas. Pero si no, siento que también el maestro puede recurrir al uso de fotos, al uso de pictogramas, al uso de graficar toda la información. Venga, le hacemos al niño un álbum de conceptos. Él no va a tener un cuaderno como sus compañeritos escribiendo todo, pues porque no lo va a poder simbolizar, pero sí un álbum de conceptos como con fotos donde el niño recuerde todo lo que está viendo, ¿sí? Es un poco llevarlo a lo más cercano. Esos serían como los distintos momentos para responder esa pregunta. Pero sí es un proceso súper amplio y súper álgido. Sí, por eso lo hablaba, que es un proceso largo y que obviamente hay profesionales adecuados para liderar los procesos, hacer la asesoría y demás, pero me parece muy valioso lo que tú estás diciendo porque integra a los diferentes actores, es decir, nos has dado recomendaciones frente a las familias, frente a lo que podemos hacer como docentes de apoyo desde los procesos de comprender a los sujetos, pero también desde lo que podemos hacer desde la docencia de aula, que eso es muy valioso en respuesta a esta pregunta sobre cómo se agenciaba didácticamente. Hay comentarios de muchas personas, están refiriendo que ha sido muy interesante esta conversación, que muchísimas gracias por acompañarnos, agradecimiento al cual por supuesto nos unimos. Y hay unos comentarios específicos acerca de preguntas y necesidades de ampliación. Dicen, entonces hablando con Julie sería una herramienta completa y aplica para la diversidad. Sí, pues no es la única herramienta, ¿no? O sea, pero desde el punto de vista comunicativo es la que está contribuyendo a eliminar esas barreras de comunicación y de participación que históricamente pues han tenido las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces es un poco irnos empoderando de la comunicación aumentativa como un proceso que aporta directamente a la inclusión. Siento que obviamente tendríamos que mirar otras que surjan también en el camino, otras que hayan existido, pero si hablamos de comunicación como tal, pues que es el área que hoy estamos como argumentando, sí sentiría que en este momento es la que apoya esos procesos. Carlos Fonse dice, ¿cómo imaginas el uso de estrategias de comunicación alternativa y aumentativa en espacios públicos fuera del ámbito educativo? Sí, bueno, eso sería fabuloso, ¿no? Que es lo que intentamos culturalmente manejar. En algún momento, pues, hemos pensado en tener ciudades, obviamente, como las de Europa, donde ya esto es muy familiar. Pues por ahora vamos con el sistema braille, que ustedes lo ven más por ejemplo, en los ascensores, en los cajeros automáticos, ven todo ese sistema. Para los ciegos hay una adaptación. Si ustedes se detallan, digamos que hay unos proyectos muy interesantes que se han hecho a cargo de algunas universidades. Hay algunos paraderos acá en Colombia, en Bogotá, del Transmilenio, con unos proyectos de unas estudiantes que obviamente trabajaban todo el énfasis de comunicación, donde en la parte de arriba de las rutas ellas empezaron a colocar los pictogramas
para aquellas personas que obviamente no se comunican y que tienen como las mínimas indicaciones, si va al sur, si va al norte, parada, sí, entonces encima, pues obviamente se tuvo que pedir un permiso, pero encima de esos horarios de los buses aparecen los pictogramas. Estoy hablando de paraderos que quedan más o menos entre las 72, paraderos que quedan en las 57, obviamente no son todos los paraderos de Bogotá, pero se esperaría que fuera más masificado, obviamente, pero tampoco es una cultura que tengamos del sistema. Si bien es cierto, el braille se reconoce para los ciegos, estos sistemas de comunicación para estas otras poblaciones no son tan reconocidas, ¿sí? Claro, se espera que a futuro tengamos una ciudad donde alguien me presente un pictograma y pues yo lo mire con la seriedad que es, ¿no? No me ría, no le diga, ay, guarde eso que no estoy jugando, sino lo mire con la propiedad que es, que incluso el menú de un restaurante para algunos niños pueda venir con la opción de pictogramas para que ellos pidan su pollo, sus papitas, sino que la familia esté pidiendo por ellos el almuerzo. Eso sería fabuloso, pero hace parte de la cultura y son transiciones. Vamos con el braille, vamos con educación también para sordos, que también la ciudad se ha culturalizado mucho en eso, pero el manejo de pictogramas, ahí hay que irlo potenciando, ¿no? Vamos por pasos acá en Colombia. Perfecto. Laura Garzón dice que Háblalo App también es una buena aplicación, la aplicación argentina sobre comunicación. Dice Carolina, buenas tardes a todos, muchas gracias por compartir tan valiosa información. Tengo un hijo de 4 años que está en jardín y el otro año ingresa al colegio. A nivel terapeuta me dicen que respetemos el ritmo de intención comunicativa de él, pero a nivel educativo me dicen que es necesario trabajarle un sistema de comunicación, como la diferencia de visiones que hay entre sector salud y sector educativo. Claro, sí. Sí, ahí es un poco complicado, pero hay que entender que un niño de 4 años, evidentemente, muy seguramente puede tener problemas de articulación porque es natural para su edad escolar que lo tenga. Pero ¿para qué es el jardín? El jardín está para socializar. Ningún niño entra a los 3 y 4 años hablando, pues perfecto. Y habría que estimularlo en ese sentido y de pronto un sistema le puede apoyar a que su habla sea más inteligible, a dar como un nivel de autonomía, sin dejarlo oral, ¿no? Porque obviamente son chicos que están iniciando su proceso escolar, que no tienen una discapacidad, no es frenarle el oral, pero sí que hacerlo como parte de ese acompañamiento, que tanto puede utilizar los pictogramas o las fotos en casa para que tenga producciones más claras en el colegio, en el jardín. Perfecto. Dice Nina, buenas tardes, ¿me regalas el dato, por favor, de dónde buscar en Google los tableros de comunicación? Sí, bueno, voy a mencionar como una página, no sé si se pueda, Sara, por publicidad política pagada. Claro. Bueno, hay una página que se denomina Informática en Educación Especial, tal cual, y ahí aparecen incluso trabajos muy bonitos en comunicación. Ustedes van a encontrar tableros de comunicación muy sencillos, muy complejos, van a encontrar cuentos adaptados. Entonces está el cuento de Caperucita Roja, pero todo traducido a pictogramas, o sea, no hay nada de letra, el de los 3 cerditos, todo lo que son la parte de narratología. Ellos están colgando rutinas que hace el niño en la mañana, en el momento de bañarse, en el momento de ir al colegio, todo lo que hace parte de las rutinas de cualquier niño. Entonces, esa es una página, a mi modo de ver, muy completa, que tiene muchísima información. Hay otra que se llama Arasac, A-R-A-S-A-A-C, que es de la Asociación Aragonesa, obviamente de España, y Arasac lo que tiene son todos los pictogramas. Entonces, tiene pictogramas, por ejemplo, en blanco y negro, pero tiene monigotes. Yo denomino monigote un poco para hacer clara al auditorio, o a las personas, a los oyentes que nos escuchan. El monigote es como la bolita que va en negro y el palito, como los muñecos que hacíamos más elementales, una bolita, un palito y ya, esos son los pies, eso es un monigote. Entonces ahí tienen pictogramas en forma de monigote, los de carita, tienen fotos reales y tienen gestos, o sea, la lengua de señas la colocan ellos también ahí. Entonces si tienen, por ejemplo, el buenos días, ahí está el buenos días, ya un poco más en video, en versión video. Y aparecen de tal manera que tú le das a un verbo, por ejemplo, buscas la palabra, por decirte algo, hablar, que es lo que yo estoy haciendo, hablar, y le colocas hablar, y ahí te dan las opciones de hablar que tiene el sistema.
te la presentan en monigote, te la presentan en pictograma, en foto real y te la presentan en lengua de señas. Entonces es solamente descargar y montar Perfecto. el tablero. Esas son muy, muy buenas y son muy completas. Perfecto, profe. Muchas gracias por las respuestas que nos has dado a las preguntas. Hay comentarios también positivos. Nos hablaban de qué otros aspectos, además de la edad, debíamos tener en cuenta. Y preguntas ya específicas. Hay muchas más preguntas sobre después de la imagen real que hacer y demás, pero se nos está acabando el tiempo, nuestra hora de Sí, Instagram te Live. pasó Ya se súper nos está rápido. acabando. Y aprendimos un montón, profe. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tal vez de pronto en algún otro momento podríamos recolectar estas preguntas y poder, si tú puedes, también generar otro espacio, como y lo estaremos comentando también por redes sociales si así se da. Profe, ¿en dónde pueden ponerse en contacto, digamos, personas que en Bogotá tengan dudas frente al tema o en otros territorios? Ok, bueno, yo básicamente, pues, como mencioné, pues soy maestra de la Universidad Pedagógica Nacional, me pueden contactar al correo a de Alexandra Cruz, pues que es mi apellido, arroba pedagógica.edu.co. Ahí me pueden contactar y pues con gusto, pues estamos ahorita en una situación también de cuarentena donde todo está cerrado, pero pues se esperaría que cuando termine la cuarentena la Ujú. universidad también esté abierta, entonces también pueden visitar la universidad. Allá tenemos un espacio muy bonito que se denomina la Sala de Comunicación Aumentativa Alternativa. Van básicamente niños y jóvenes con discapacidad motórica, autismo, discapacidad intelectual. Este Perfecto. espacio pues, es liderado por una profesora también de la universidad, la profesora Nair Salazar, pues que fue la que fundó la sala, que fue la que gestó también la especialización, una persona muy, muy importante en el campo de la comunicación acá en Colombia. Es decir, sin ella la comunicación no existiría, esa comunicación aumentativa de la que hablamos. Se va a cortar. Entonces, podría visitarnos cuando esto es. Entonces ya te envío nuevamente la invitación para que termines de dar esa información y ya te la envié. Y igual para que quede grabada en YouTube. Ya te la envié, no sé si ya te llegó. Este es el proceso que es difícil. Ya nos estamos conectando nuevamente para que la profe dé los comentarios finales y para poder pues agradecerle como es debido el habernos acompañado. Entonces ya nos conectamos con ella nuevamente para esos comentarios finales. Mientras tanto, yo voy comentándoles sobre los próximos Instagram Live que tenemos. Como les había contado, vamos a estar con Julia Chuquitaipe hablando de apoyos para estudiantes con sordoceguera el lunes 11 de mayo y el día jueves de la próxima semana vamos a estar hablando sobre estrategias pedagógicas para estudiantes con baja visión, un poco porque en ese o de los primeros Instagram Live que tuvimos, sobre todo el que tuvimos con Anderson Henao, habíamos quedado como con necesidades de ampliar frente a baja visión. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer un Instagram Live con Lady Díaz, que es tiflóloga, sobre estrategias pedagógicas con baja visión, y esos serían los siguientes dos espacios que vamos a tener. Ya la profe se conectó, vamos a esos comentarios finales y dar por concluido entonces este Instagram Live. Ya en este momento la profe aceptó la invitación y está en unos segundos ya imagino que la ve. También estamos generando en Instagram sobre ajustes y estrategias en casa para estudiantes con autismo, con Castellanos, que es de la Asociación Guatemalteca por el Autismo, con ella también vamos a estar conversando. No sé qué pasa con la conexión, es un tema de internet, pero ya se solucionará en unos segundos para que podamos darle el cierre debido a este Instagram Live. Entonces les agradezco que tengamos un poquito de paciencia mientras la red con la profe mejora un poquitico más. Como les he estado comentando, los videos los podemos encontrar también en el perfil
de YouTube, y también lo encontraremos en YouTube el día de mañana para que ustedes puedan volver a escuchar todos los soportes que nos dio la profe Alexandra y que puedan volver a mencionando un poco, pues que muchas de esas páginas evidentemente nos podrían aportar y serían como unos elementos de recursos con las últimas preguntas y obviamente la pregunta que estaban haciendo referida pues obviamente al niño. Tocaría mirar obviamente esos procesos de evaluación y obviamente que el jardín apoyara también en los manejos de comunicación para obviamente fomentar esos elementos en un niño que por desarrollo natural debe tener como esos procesos comunicativos, digamos que ahí habíamos quedado básicamente con respecto a las preguntas. perfecto, mi profe, muchas gracias por acompañarnos, creo que fue muy valioso todo lo que compartiste con nosotros y a las personas que vean este video en YouTube o que terminen de verlo ahorita en el Instagram Live, pues que se puedan poner en comunicación contigo para ampliar, para asesorías y demás sobre el tema y poder comunicación aumentativa y alternativa a las instituciones y sobre todo a las familias de estudiantes con discapacidad para dinamizar estos procesos. Te agradezco muchísimo, muchísimo el habernos acompañado y pues nada, nosotras nos despedimos. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos en la siguiente transmisión. Que estén muy bien. Ok, muchas gracias a ti, Sara. No, muchas gracias. Que estés bien.